Estanislao, placer verte. ¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien? Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Placer. ¿Qué pones en el hotel? ¿Profesión? Biólogo molecular. ¿En el hotel? Sí. No, en el hotel firmo y no pongo nada. Nada. Le digo, ¿hace falta poner todo? Comerciante. Yo me acuerdo que ponía No, comerciante no. Esas cosas. No, biólogo. Definime qué es un biólogo molecular. Un biólogo molecular es aquella persona que estudió muchísimos años para tratar de entender qué es lo que sucede adentro de una célula. Todo lo que está dentro de una célula que compone un tejido, que compone un órgano, que compone un sistema, que termina componiendo un animal o una planta. Bueno, lo que es chiquitito es lo molecular. Yo cuando me encuentro con ustedes, los atosigo, los molesto con algo que me tiene obsesionado. Durante siglos había la convicción y todavía lo hay, de un determinismo religioso o existencial. Tengo miedo que haya un determinismo celular, genético, que me impida ser libre en mis elecciones. No, pero eso ya terminó, los 90s. No, ahora me ya quedé no. en el 90, me gusta. Sí. No, ahora ya cada vez es más abierto y la ciencia, digamos, está como muy de acuerdo en que tiene mucho más impacto el contexto, el ambiente, tus padres, tus amigos, las cosas que te pasan modifican tu genética. O sea, si bien venís determinado con un código de ciertos genes que se te van a encender y otros que no, todo el impacto de tus experiencias en tu vida los pueden modificar, los pueden apagar o prender, que es algo que está muy de moda que se llama la epigenética. Entonces, ¿Y qué sería? La epigenética sería, vos imaginate un gen que es como un ladrillo, que de acuerdo a tu papá o tu mamá te tocó que ese ladrillo se encienda, se convierta en una proteína, se llama. Bueno, ese ladrillo viene con una banderita. Y la banderita, depende el clima, lo que comas, cómo te traten tus viejos, en dónde vivís, se puede bajar o dejar prendida o parada. Entonces, claro, esa es la epigenética. Es una banderita que está arriba del gen, que depende de lo que te pase en tu vida, puede prenderse o apagarse, y eso puede determinar que, por más de que vengas con cierta información determinada, no suceda o sí suceda. Bueno, es interesante, porque digo, a mí que me gusta entrenar, te dicen, bueno, hay un 33% de componente genético, 33% alimentación y 33% del hábito del ejercicio. Digo, bueno, puedo combatir un 66% con suerte. Sí, en general la ciencia, que es muy soberbia, cuando te dice 33 es porque no tiene la más puta idea de lo que está haciendo. Ah, me gusta eso. A mí también. Fundamente. Claro. No, porque esto es un 33 de acá, un 30... Y entonces el científico te hace así, y vos te lo compraste. Obvio. Eso porque no se sabe bien. Obvio. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero qué interesante. Segundo lugar común, mucho más que los 90, de los 70 debe ser, solo desarrollamos el 2% de nuestro cerebro y todo el resto no lo desarrollamos. ¿De verdad crees que ¿Es verdad eso? No, para nada, no. ¿Pero te acuerdas que se decía eso? Sí, o el 10 o el 20. A ver, Hollywood contribuye mucho a eso, porque hay películas famosas como Lucy, no sé si te acordás de Scarlett Johansson, claro, que dice, no, solo usamos el 10, el 20. A ver, el cerebro se puede usar todo, pero no todo en simultáneo. Porque el cerebro tiene neuronas y otras células, pero no importa, tiene neuronas, y las neuronas, como cualquier célula, necesitan dos cosas, comer y respirar, si no, no pueden vivir. Cuando uno respira y se alimenta, mucho de ese alimento y ese oxígeno va al cerebro, como el 25%, pero como somos los Homo sapiens, esa entrada de oxígeno y alimento al cerebro, que es glucosa, permite encender en simultáneo el 2% de tus neuronas. No usás el 2%. En simultáneo usás el 2. Correcto. Entonces, estás jugando al fútbol, estás usando unas neuronitas. Dejate jugar al fútbol y agarrás problema matemático, apagás fútbol, prendés matemática. Viene tu hijo o tu novia o tu novio, bueno, apagás matemática y con la emoción escuchás a tu hijo. Entonces, el cerebro está bueno imaginarse como un lugar que se va prendiendo y apagando de acuerdo a lo que vos estés haciendo. Pero no hay un encendido total. No, por una cuestión, digamos, justamente de recursos limitados, oxígeno y glucosa, podemos prender en simultáneo hasta el 2%. Pero me parece súper interesante. A mí también. Me imagino porque esto vivís. Pero el 2% no es ni malo, ni bueno, ni poco, ni mucho. Es esto. Messi es 2%. El tema no es la cantidad, sino la calidad de las conexiones, ¿no? Y esta historia de que, digamos, se conoce poco, hay muchas partes del cerebro que no conocemos, ¿es correcto? Qué sé yo, sí, me imagino que sí, no lo sé. Yo creo que sí, que hay muchísimo que no conocemos. ¿Es importante? El cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo, ¿no? Porque nosotros estamos estudiando a nuestro cerebro con nuestro cerebro. Yo creo, a ver, esto es muy personal, creo que hay muchas más partes que todavía no conocemos que las que sí. Otro científico te va a decir, no, ya tenemos un montón.
mapeado y ya entendemos un montón. Pero somos tan misteriosos y aparte, estoy convencido, no somos solo un cerebro, ¿no? Somos mucho más. Leyendo de tus trabajos, vos hablás de gestionar emociones. Que con la primera vez que lo leí, me pareció un concepto capitalista. Como que está, Sí. ¿Qué es gestionar emociones? A ver, muchas veces escuchamos, deberías controlar tus emociones, ¿no? Para que no digas algo que después te arrepentís. Deberías controlar tus emociones para no lastimar al otro o para no lastimarte a vos mismo, ¿no? Estás con furia o estás en pánico y de repente tomás decisiones o decís cosas o actúas de una manera que después te arrepentís. Entonces, en biología, por lo menos, nosotros no nos gusta la palabra control, porque el controlar significa pasar de 10 a 0 o de 0 a 10. Yo podría apagar una emoción, eso sería controlarla. Nosotros hablamos de manejar la intensidad de la emoción. Entonces usamos el verbo gobernar, gestionar, manejar la emoción. Es decir, jugar con las intensidades. ¿Para qué? Por lo mismo que te dije del 2%, si yo estoy en pánico, todas mis células de, comillas, las emociones están prendidas. No puedo pensar. Entonces, si yo bajo un poquito el pánico y ahora estoy con miedo, ya puedo pensar un poco mejor. Y si del miedo paso al susto, ya puedo pensar aún mejor. Entonces, cuando vos manejás tus emociones, lo que te permite es tomar mejores decisiones. Tomo el ejemplo que diste. Dale. El pánico me impide la capacidad de razonar. Para cualquier emoción, sin importar si es bonita, linda, placentera, displacentera o neutra, cuando es muy intensa, se lleva todo el oxígeno y la glucosa que te expliqué antes, que entra al cerebro, y las neuronitas de los pensamientos no tienen morfi, no pueden respirar. Entonces tenés una tendencia a actuar mal, decidir mal, tomar malas decisiones. Cada vez que te veo o leo me pasa que abro 50 ventanas por respuesta que vas dando. Abrí todas las que quieras, tenés 50 minutos. Gracias. Me haces acordar el tema de las neuronitas que se apagan con determinadas emociones. Porque me voy a olvidar. Sí. Pero lo dijiste desde el comienzo, oxígeno y glucosa Sí. es el alimento de las neuronas. Respiración y alimento. Respiración y alimento. ¿Qué pasa con las dietas privadas de todo tipo de hidrato, de glucosa y todo eso? Se reemplaza la glucosa por otro tipo de sustancias que son más grasas, que está famosa la dieta cetogénica, Tal cual. que incluso dicen que son muy buenas para las neuronas. Yo no he experimentado nunca sobre eso. He hecho esa dieta como conejillo de Indias y está buenísimo. Lo difícil es sostenerla en el tiempo. Pero esto que dicen que vas a estar más atento y que tu cerebro, a mí no me sucedió, es verdad que lo sostuve pocos meses, pero de vuelta, el cerebro siempre va a encontrar la forma de adquirir alimento de alguna parte de tu cuerpo. Pero real, Sí. yo que sí he probado todas las dietas Sí. que se te ocurra, todas las revistas, las que te va pasando por WhatsApp, Sí. algunas sin hidratos o sin azúcar, confieso una angustia, o sea, confieso sentir angustia. Eso porque somos adictos, los hidratos son súper adictivos, súper adictivos. Pero la verdad que no soy la persona para hablar del tema porque te voy a sacar la guitarra y no quiero porque eso hacen la mayoría de las personas que se sientan acá. ¿Sí? Re, ¿no? Algunos. Estamos en vivo, ¿no? Re. Vamos. Algunos. Y a veces te escucha anoche, a vos no, a los que están acá, y bueno, qué difícil que decir no sé en la Argentina, ¿no? No existes. Y en Yo soy mi el uno. oficio, ¿En tu edificio? en mi oficio, yo confieso, Sí. cuando me vine a trabajar Sí. aquí a Buenos Aires no hace tanto, me invitaron a un programa, no importa cuál, donde era esto, que cambiamos de tema, no por convicción editorial, sino por minuto a minuto. Rinde este tema. Sí. Estanislao, ¿funciona? Sí. Venga. ¿No funciona? Se fue. Pero para el tipo acá se fue. Sí. Y en un momento me pregunté, saltamos de el aborto a las exportaciones a China de soja. Hay que Y me saber dijo, del ¿qué tema. opinás? Y yo dije, uy, no sé, lo veo para mañana. Cuando salí el productor ejecutivo me dijo, nunca más al aire la palabra no sé. Es que no sé. Bueno, a mí me pasó una sola vez, por contrato estoy obligado cuando escribo libros a ir a un solo programa de televisión, que es el de Mirta Legrand, y una vez Mirta Legrand me preguntó, me siento incómodo de ese programa, pero bueno, me preguntó algo y le dije, mira, la verdad que no lo sé. Y me dijo, yo no te invité para que no sepas. Claro. Y dije, bueno, yo soy sincero, no sé. Como invitado... Así, alimentos y neuronas no es lo mío. tuyo. Está. Vuelvo a las emociones encendidas que Sí. privan de otro. ¿La ira es una emoción científicamente demostrable, palpable en el cerebro? Según la biología, hoy las emociones en realidad son construcciones nuestras, casi te diría inventos de los seres humanos.
Para la biología, una emoción, voy despacito, para la gente, hay mucho abogado y psicólogo, voy despacito. Para la biología, sonó muy soberbio eso, para la biología, una emoción es grados de placer o displacer, ¿no? Interseccionando con grados de intensidad. Por ejemplo, mucho placer y mucha intensidad, euforia. Poco placer, poca intensidad, tristeza, por ejemplo. Claro, sí. Y así vos podés jugar en esos cuadrantes, porque son dos intersecciones. Placer e intensidad. Claro. Y ahí los seres humanos le ponemos un nombre. Por ejemplo, uy, estoy súper contento. Es que siento placer y estoy bastante activo, ¿no? Estoy triste, estoy solo, poco placer y poca energía. La furia sería poco placer y mucha energía. Entonces, de vuelta, son teorías, ¿eh? Esta es una teoría que se llama construccionista, que dice que no es que la ira está demostrado científicamente, lo que está demostrado científicamente es que vos vivís estados de muchísima intensidad energética y muy poco placer, y a eso en general algunas personas le decimos ira, a otros le dicen furia, a otros le dicen estrés, a otros le dicen ansiedad. Por eso cuando hablamos de emociones es muy difícil estandarizarlo al mundo, es muy personal. Lo preguntaba por deformación profesional porque se supone que son tiempos de, no sé si ira, furia, pero sí intransigencia, en donde me parece que hay altísima intensidad. Y bajo placer. ¿No? Y sí, yo también. Ahí después te pregunto por Milei, si querés. No, por favor, no. Pero digo, los agrietados en la política, Sí. ¿tienen chance biológica de pensar ante el bajo placer y alta... No, a la intensidad, a ver, primero, no suelo hablar de política, no me gusta la política, pero estoy casi convencido de que la gente vota emocionalmente, nunca de manera racional. Ahora, cuando vos estás en una intensidad muy alta emocional, de nuevo, placentera o displacentera, porque puede ser que a mí me recontrafascine tal candidato, ahí es lo mismo que si estoy en la grieta, digamos, donde estoy con mucha intensidad. Es lo mismo, porque de vuelta, alta intensidad, poco pensamiento, alta intensidad emocional. La pregunta es, ¿qué es alto para mí? Por ahí no es alto para vos. Yo trabajo mucho con deportistas, ¿no? Y algunos deportistas me dicen, mira, yo enojado juego mucho mejor. Y el de al lado me dice, no, pará, yo enojado no puedo ni ver la cancha, ¿cómo puede ser? Somos diferentes. Entonces, cuando vos le pones una palabra a esos grados de energía y de placer, que es la emoción, es una palabra que es tuya y nada más que tuya. Y también ahí contribuye a no entender al otro. Porque lo que para mí es enojo, vos decís, no, pero eso no es estar enojado, eso es estar angustiado. Sí, un poquito, claro. ¿Se entiende? Pero digo, ¿hay un estándar de decir que la alta intensidad obstaculiza el pensamiento? Sí, eso 100% porque es una cuestión biológica de cantidad de oxígeno y glucosa. Si vos, ¿te acordás? Cuando entra todo al cerebro y vos estás con un odio tremendo por lo que pasa en el país, en tu casa, con tu familia, lo que sea, muy probablemente tu decisión o te arrepientas de la decisión que tomes, o te lastimes a vos mismo, o lastimes a alguien, o que lo hagas simplemente, de vuelta, como una reacción. En biología hablamos de reacción cuando vos tomás una decisión impulsivamente y de respuesta cuando tenés la capacidad para pensar. A ver, déjame pensar qué hago, ¿no? Y para poder pensar, la emoción tiene que estar, eso que no te gusta, capitalista, tiene que estar gestionada. Si no la gestionás y se te pega arriba del techo, vas a reaccionar. Ahora quiero que veamos las herramientas para gestionar, pero me quedo pensando que mi viejo tenía razón cuando muy chico me decía, lo único que sale en caliente, lo único que sale bien en caliente son las herraduras. Era un modo de decir, la alta intensidad no te va a poder permitir valorar los pros y los contras de una cosa. Exacto. Salvo que reacciones y que las decisiones que tomes sean buenas. Hay mucha gente, y me incluyo yo, y seguro que vos, mirá, acá reaccioné, pero estuve bien, porque le dije lo que pensaba, lo dije correctamente, me parece que contribuyó a solucionar la problemática o el desafío que teníamos. No es que la reacción es mala y la respuesta es buena, depende. Pero lo que pasa es que repetimos. Si ¿no? Uno tiende a reaccionar siempre igual en los mismos lugares. La pregunta es, bueno, a ver, yo reaccionando sobre el tema del tráfico, o de la política, o de las peleas que tengo con mi pareja, ¿alguna vez solucioné algo? ¿Estoy más feliz? ¿Estoy mejor? ¿Hay mayor bienestar? Sí. Entonces sigo reaccionando. No. Bueno, a ver qué puedo hacer diferente entonces. Y ahí vamos al diferente de las herramientas. ¿Cómo gestiono? Bueno, primero, para poder gestionar cualquier cosa, uno tiene que saber o darse cuenta qué es lo que está sintiendo o qué le está pasando. Primero tiene que decir, bueno, a ver, momento, es verdad, suelo enojarme muy rápido y digo cosas que después me arrepiento, o lastimo a alguien o me lastimo a mí. Levantar la mano y decir, me gustaría cambiar. No quiero ser más así. Primer dato, claro. Sí, darse cuenta y tener un poco esta motivación intrínseca interna, de decir,
yo quiero cambiar. El primer gran boicoteador de este proceso es uno mismo, porque el cerebro no quiere en general cambiar. El cerebro te dice, ¿para qué? ¿Estás vivo? Sí. ¿Tenés razón? ¿El cerebro sí. no quiere cambiar? En general no. En general, después podemos hablar de cuánta gente sí, cuánta gente no, pero, a ver, de nuevo, el cerebro le importa dos cosas, más placer y menos dolor. O sea, estar vivo siempre, porque 2 millones de años para eso, y después está buscando placer y está buscando evitar el dolor. Y acá podemos entrar por otra ventanita tuya, que sería, placer no es felicidad, es casi todo lo contrario. Te leí y Sí. era uno de mis tópicos que estaba dispuesto a ahí, pelear. Iba a reaccionar sí. con alta intensidad Dale. y con... Pero ¿para dónde, en dónde estoy? ¿Qué ventanita? Acomodame que sos el periodista. Volvamos es buena. Volvamos a la ventana. Yo te decía, no me acuerdo. No me acuerdo de lo que... Quiero pedir disculpas a los abogados y a los psicólogos, estuve mal. Ya está. Sí, también es un tópico porque yo soy hijo del psicólogo. Sí. Yo también, hijo de psicólogos. No, hijo, no mis padres, soy hijo como paciente, quiero decir. Yo las dos cosas. Bueno, ahí está. No, yo te decía, ¿cómo gestionar? Dale, Ahí estamos. ¿cómo ¿Cómo gestionar? gestiono la emoción? Sí. Primero dijiste vos, Sí. reconozco, quiero cambiar. Tal cual. A ver, te digo por tiempos televisivos, me encanta siempre que decir esa frase, una herramienta muy potente, yo hace 15 años que enseño en la Ditela y tengo más o menos 200, 300 alumnos por año, multiplica eso y hago trabajar estas cosas a mis alumnos, que tienen entre 30 y 50 años los alumnos, y lo que ellos encuentran que es la técnica que más los ayudó a gestionar las emociones y tomar mejores decisiones es la siguiente. Primero, en el momento que vos estás ahí arriba, por de vuelta otra vez, por quinta vez reaccionar, tratar de entender en qué estás pensando. No qué está sucediendo. No, mi jefe me miró así, entonces yo... No, en qué estás pensando mientras ocurre la situación. No es fácil, pero se puede hacer. Muchas veces no lo puedes hacer en el momento porque estás justamente en caliente, pero después en tu casa o antes de la reunión puedes decir, a ver, ¿qué pienso cuando me sucede esta situación tan incómoda? Y empezás a anotar los pensamientos. Te juro, esto parece magia, pero es ciencia. No, claro. Cuando los anotás, empezás a anotar. Siempre me trata así. Mentira. Hay veces que no me trata así. No lo voy a lograr. Mentira. ¿Cómo sé eso? Si quizás puedo lograr. Quiere decir que me va a echar. No estoy seguro, por ahí sí, por ahí no. Entonces lo que encuentran mis alumnos, y yo soy mi primer conejillo de India, es que el 80% de lo que estás pensando en esa situación es mentira. Y eso es lo que causa esa intensidad. Me va a echar, soy malísimo, me odia, trata mal, claro. Todo está mal, soy un fracasado. Todos pensamientos que no tienen ningún tipo de racionalidad, evidencia, no son verdades. Y entonces es como que la emoción sucede. Estás discutiendo con tu jefe o con tu pareja, pero tus pensamientos la disparan intensamente y ahí es donde te equivocás o tomas malas decisiones. Entonces, cuando vos descubrís esos pensamientos, no importa si fue tu mamá, tu papá o tu pasado, ¿no? Hablando de psicoanálisis, en la técnica es, bueno, ahora empezar a reemplazarlos. No, dejá de pensar en eso, porque ahora vemos por qué. Ahora vas a pensar otra cosa. Voy a avanzar, estoy haciendo lo mejor posible. Hay veces que me critica, pero hay veces que me felicita. Muchas veces lo logré a pesar de estas dificultades, ¿se entiende? Pensamientos que tienen mucho más racional, evidencia, incluso algunas personas usan pensamientos positivos. Trajiste Baja, sí, eso baja. pero trajiste al jefe y de golpe dijiste mi pareja. ¿Aplica el amor? Sí, a full, obvio. Yo tengo un amigo que es abogado, ¿no? Trabaja en mucho de familia, me dice el 70% de los divorcios en la Ciudad de Buenos Aires se debe a una sola cosa. ¿Quién tiene razón? En la pareja, en las peleas. ¿Sabes por qué? Porque el cerebro ama tener razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno tiene razón, genera placer, dopamina. Entonces es una pelea de cerebros, a ver quién genera más dopamina. Sos un infeliz, 100%, pero tuviste razón. ¡Wow! Y sentís placer. Es un traidor fatal el cerebro en esto. Sí, entonces acá esta charla se está derivando en cómo hackeo a mi cerebro para... Cuando yo lo decido y quiero placer, está perfecto el placer. Pero muchas veces prefiero ser feliz, que no es lo mismo. Ya lo dijiste, placer y felicidad no es lo mismo. No. Defina. Doble clic. A ver, primero químicamente el placer está siempre asociado con la dopamina y la felicidad con la serotonina. Son dos neurotransmisores. ¿Qué es una y qué es otra? Bueno, la dopamina justamente es un neurotransmisor o una hormona, como quieran llamarlo, relacionado con cuando sentís dopamina, motivación, ganas de ir a hacerlo, sentir placer. Cuando te comes una torta,
cuando te tirás en paracaídas, cuando subiste una montaña y llegaste arriba. O sea, el placer está relacionado con comportamientos y sustancias, legales o ilegales, ¿no? Total. Eso- La droga genera esto. Sí, la torta de chocolate también genera placer, muchísimo, ¿no? O la pizza, si te gusta la pizza. Entonces, de vuelta, nada es malo. Es cuando vos empezás a buscar solamente placer, la dopamina lo que empieza a hacer es a acelerar la neurona del lado. La acelera, la acelera, la acelera. Cuando la acelerás mucho, esta neurona se empieza a morir. Y eso se llama adicción. ¿Qué quiere decir? Por más pizzas que te comas, o por más paracaidismo que te tires, o por más sexo que tengas todos los días, ya no te va a dar el mismo placer que la vez pasada. Y ahí te convertiste adicto a eso, a ese comportamiento o a esa sustancia. ¿Estás Es siguiendo? fascinante. No, estoy Bueno, fascinado, gracias. estoy fascinado. O sea, no es que me gustó, o sea, no suelo Me alegro elogiar, mucho. pero Es que realmente vos podés elegir. El cerebro no quiere elegir, el cerebro quiere placer. Pero vos podés decirle, para cerebro, para. ¿Puedo? Sí. Digamos, o sea, ¿puedo? Porque hay obvio. alguna vez leí una frase de un neurólogo, no importa quién, diciendo, solo es adicto el que puede, no el que quiere. A ver, no soy psiquiatra, no soy neurólogo, ¿bien? No voy a entrar en ese terreno porque aparte vamos a hablar de un tema súper delicado. Yo creo que se puede, la mayoría de las veces, levantando la mano y pidiendo ayuda. Solo no Claro. puedo, no puedo salir de esto, necesito ayuda. Terapia, las que quieras, recontra creo en eso, hago terapia, me encanta y me parece que me ha salvado mi vida literal la terapia. Entonces, pero a veces es difícil levantar la mano y pedir ayuda. Ok. A veces uno no quiere salir de ahí. Pero entendí el circuito Sí. del, Sí. del placer, lo entendí. Porque la dopamina acelera, acelera, acelera y llega un momento que esta dice, che, dame más porque esto no me está haciendo nada. ¿Y cuánta dopamina tengo? no lo sé. No me sirve, no lo Y sé. andalo de Mirta Legrand, no lo sé. Pero no, A ver, no lo sé. una extracción no lo de sé. sangre no se puede. Seguramente se puede medir, pero el tema es que de vuelta somos todos diferentes. No es que a 2.3,7 Exacto. de dopamina vos, Luis, va a pasarle... no, Colesterol, es diferente. no es como el colesterol. En el momento, no lo sé, pero en el momento que vos decís, puta, ya una hamburguesa no me va, me quiero 2. Y al otro día te querés comer 2 más. Y después una semana decís, che, 2, 3. Ahí ya estás entrando en ese proceso de habituación donde la neuronita que recibe la dopamina te dice, che, esto ya no me va, dale más. El pucho es así. El cigarrillo es 100%. esto. Comportamientos y sustancias. El placer se siente en el cuerpo, pensá en el sexo o en la torta de chocolate o en el pucho, y en general es corto plazo. Es un ratito. Pasaste Sí. bárbaro, no digo que es malo, se terminó. ¿Y entonces qué querés? Más, porque lo pasaste bárbaro. ¿Y por qué es distinto de la felicidad? La serotonina no acelera ninguna neurona, sino la desacelera. Su mecanismo de acción es desacelerar neuronas. Entonces, cuando vos desacelerás una neurona, no hay forma. La neurona desacelerada no se puede morir nunca porque no es que está sobreexcitada Correcto. como hace con la dopamina. Correcto. Y es esa sensación, la serotonina se fabrica casi toda en el intestino. Esto, viste, está muy de moda el segundo Sí. cerebro. Está para que charles, después te digo a quién puedes invitar acá, el mejor argentino que sabe el tema. Y la serotonina, entonces uno puede ser adicto a la serotonina, como sí adicto a la dopamina. Y la felicidad tiene que ver algo con mucho más etéreo, no es visceral. Y puede ser a largo plazo, no es algo que se corta. Y en general no tiene que ver con tu comportamiento, tiene que ver mucho más con tus experiencias, con personas. Subiste a la montaña y te dio placer, pero sentiste la felicidad de haber entrenado con tu equipo durante 2 años para llegar al Everest y están todos juntos con el mate, se puede sentir placer y felicidad al mismo tiempo. Para mí, acá el gran tema que me encanta es, voy a hacer esto o me voy a meter en este lugar. ¿Estoy buscando placer o felicidad? Poder distinguir. Wow. Placer, dopamina, felicidad, serotonina. Sí. Y ahora viene lo peor. La dopamina, Sí. producida en cantidad, adiviná qué inhibe. Es la felicidad. La serotonina. Entonces, cuanto más placer buscas, más infeliz sos. Bueno, los psicoanalistas hablan del goce. Y los budistas hablan de lo mismo. Viene todo por ahí, nada más que yo lo único que te dije es 2 nombres químicos y puedo estar mintiendo también. Asumamos que no. No, claro que no. Asumamos que no. No, es un chiste. Pero me parece súper interesante porque aquello que me genera adicción, muy contrario a que me va a resolver la felicidad, me aleja brutalmente de Sí. aquel otro. En el momento la estás pasando bárbaro, pero te está alejando cada vez más del otro.
Lo importante es que después vos podés volver a elegir, salvo que estés adicto, como dijimos antes, que es más charlar con un psiquiatra, y ahí hay soluciones, pero yo no las conozco. Voy a decir una temeridad, pero Dale. ojalá se pueda entender. ¿Es el bajón post-placer? Cuando terminaste la torta, decís vos. La torta, las el drogas porro, ilegales. el sexo angustioso. ¿Es eso? Puede ser. Puede ser. No quiero meterme en ese tema. ¿No me entendés, no? Porque después vas a Claro, saltarme ¿cómo no yo. si no te van a justificar, te van a acusar yo soy de... biólogo, soy biólogo. Es que el segundo cerebro, abriste 500 ventanas, Sí. pero la que me acuerdo, segundo cerebro, el intestino. Fascinante. Fascinante, cada vez se sabe más. ¿Qué te gustaría saber de él? Que yo sé, porque no sé mucho. Pero digo, yo lo único que sé es lo que veo cuando te venden terapias colónicas de limpieza de intestino que me parecen escatológicamente horribles. Ya hay trasplantes de materia fecal. No me gustó. A mí tampoco, pero hay. Y está salvando la vida de personas. Tenés que sentar acá, después te digo si querés a quién, a la persona que sabe de eso. Yo lo que estoy estudiando el segundo cerebro con el intestino es, bueno, ¿para qué sirve? ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿Para qué sirve y qué es lo que hace? Mucho de lo que se creía hasta hace pocos años es que el cerebro, el 1, si querés, le dice al cerebro 2, que es el que hace que se mueva para digerir la comida, para que vaya afuera, etcétera, etcétera. Y ahora se sabe que es mucho más la información al revés, que el intestino le da al cerebro. O sea, cuando vos mirás las avenidas, cómo se comunican por nervios, hay 7, 8 avenidas más que van del intestino al cerebro que del cerebro al intestino. Es decir, el cerebro tiene bastante vida propia y es el único de los sistemas nerviosos, porque hay varios que muchas veces al cerebro le puede decir, ¿sabes qué? No voy a hacer eso, voy a hacer lo que yo quiera. Todos los otros responden y obedecen al cerebro. Formado también por la famosa y muy de moda microbiota, ¿no? Que son todas estas bacterias que tenemos ahí, que tienen funciones claves para todo, para la defensa, para el sistema inmune, para la digestión, para estar limpios, sanos, etcétera. Y cada vez más hay estudios no causa o efecto, sino relación con Alzheimer, con Parkinson, con depresión, con ansiedad entre el intestino y el cerebro. Creo que de acá a 10 años va a haber un mundo muy nuevo donde vamos a poder entender más de cómo el intestino tiene que ver con nuestras patologías, ¿no? ¿Dijiste en la enésima ventana que el cerebro busca placer, no felicidad? Sí, busca placer y no dolor. O sea, más placer, menos dolor. Si querés te digo por qué. Dale. A ver, tenemos como si fuesen 3 cerebros. Una cosa muy instintiva, primitiva, 500 millones de años. Después se hizo algo un poquito más evolucionado, que es el sistema límbico emocional, ¿no? Y después que tiene 200 millones de años y hace 100.000 que estamos acá, digamos. Sin hablar primero, 60.000 años sin hablar, ¿no? Conviviendo hombres y mujeres 60.000 años sin hablar. El lenguaje aparece creo que hace 40.000, la escritura hace 10.000. O sea, somos nuevitos. Claro. Con respecto a la emoción, que tiene 200 millones de años. Entonces los científicos se preguntaron, ¿cómo hace el cerebro emocional para tomar decisiones?